Bueno, seguimos con nuestro programa. Óscar, quería preguntarte una cuestión preliminar. Dentro de la medicina complementaria en nuestro país, ¿cuáles son las subdisciplinas que están mejor desarrolladas a nivel del campo universitario para que la gente tenga un poco la seguridad si yo voy a estas estrategias, están mejor documentadas, mejor probadas, la persona a la que estoy acudiendo realmente está preparada? ¿Cómo no? Empezaríamos con la medicina natural. ¿Ya? La medicina natural como concepto tiene el uso de los elementos naturales, pero con fines terapéuticos. Como por ejemplo, el alimento. Ya. ¿No? El alimento es la forma más natural, digamos, de poder ejercer un efecto terapéutico. El naturismo se basa en eso. Pero también tenemos las plantas medicinales, tenemos la hidroterapia que usa el agua, la aeroterapia que usa el aire, la talasoterapia que usa los elementos marinos. En realidad pueden salir una serie de subdivisiones, de la cual de pronto la más importante son la trofoterapia, que es el uso, digamos, medicinal de los alimentos, y la fitoterapia, que es el uso de las plantas. Es tan grande, digamos, el concepto de la fitoterapia que ya se hace un curso especial, digamos, para la fitoterapia. Eso es en el contexto de la medicina natural. Luego tenemos también la medicina tradicional china, ¿Ya? Con todo lo que es el concepto de la acupuntura, de la moxibustión y todos los elementos que participan dentro de la medicina tradicional china. Tenemos la homeopatía, la terapia neural, ¿no? La bioenergética, que son algunos de los cursos que generalmente se dictan dentro de la universidad. Ahora, dentro de la bioenergética es como abrir una caja de Pandora. Tú abres esa puerta. Bueno, por eso abramos esa puerta, porque creo que justamente vamos a... Ya, pero antes de abrir la puerta, esto sí está avalado también por la Organización Mundial de la Salud. Muchos de los elementos están avalados y se enseñan en universidades, digamos, no solamente latinoamericanas, estoy hablando de Cuba, Colombia, sino también en Europa. Ya. Y tienen más de siglo y medio, nos llevan una ventaja enorme, digamos, las primeras universidades como la Universidad de Viena, por ejemplo, o las universidades en Alemania, que empezaron con cursos de medicina natural, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, bueno, yendo entonces a la bioenergética, digamos, para empezar, ¿bioenergética es lo mismo que biomagnetismo? ¿O está dentro? ¿Qué cosa es el biomagnetismo? Porque creo que eso es lo que se trabaja con el estrés. Lo que pasa es que cuando hablamos de bioenergética tenemos que tener en cuenta que eso es la energética de la vida. Entonces yo preguntaría en dónde no hay energía. De pronto yo le pongo una aguja de acupuntura a un paciente, estoy moviendo energía. Si le doy un glóbulo homeopático a un paciente, estoy moviendo la energía. Si le doy un medicamento, un Captopril a un paciente, también estoy moviendo energía. No solamente la parte fisiológica, la parte bioquímica. Si me pongo yo a mirar la salida del sol un día, también estoy haciendo bioenergética ahí. O sea, de adentro hacia afuera también, digamos, la parte emocional también influye en la energía. Sí, pero para los contextos, porque entiendo tu pregunta a dónde va, el médico bioenergético de pronto se distingue porque, como dijo muy bien Maritza, es aquel que es consciente de que no solamente está interactuando con materia cuando ve a un paciente, o sea, con algo que se puede tocar, con algo denso, sino también hay un campo, digamos, energético alrededor de él que está formado por energías, diferentes tipos de energías, energía eléctrica, energía magnética, y ahí te contesto la pregunta, de ahí viene el biomagnetismo. Claro. Y otros tipos de energía, digamos, que no se pueden cuantificar en ciclos por segundo, pero ese es parte de un microuniverso en el cual el médico bioenergético puede interactuar, hacer un diagnóstico e inclusive hacer una terapia en la parte etérica, en la parte sutil, sabiendo que esa información que deje en la parte etérica puede retroalimentar al cuerpo físico. Eso es fascinante. Realmente dejar una información frecuencial, digamos, en el campo etérico, ya sea con las manos, ya sea, digamos, con un elemento que podemos manejar, y eso interactúa, digamos, con el cuerpo físico. Marisa, justamente yo quería que nos complementes eso, porque ¿sabes qué cosa? Por ejemplo, todos nosotros sabemos que San Martín de Porres cuidaba a los enfermos, pero lo que poca gente sabe es que él utilizaba como estrategia ir cambiándolos de lugar. Como los hospitales coloniales eran grandes y eran un solo recinto, él los iba cambiando de lugar buscando la energía.
Ya, ¿cuál es la estrategia que se utiliza ahora? O sea, ¿cómo el médico detecta que tienes una descompensación energética, digamos? Número uno, un poquito para aclarar solamente un punto nada más, que una unidad celular es un campo de energía. ¿Ya? Ahí empezamos todo y estamos compuestos pues de millones de sistemas y órganos. Voy a darles un ejemplo práctico para que entienda nuestro público. Un caso de una persona X que viene a la consulta porque tenía un dolor en el hombro derecho de 4 años y le habían hecho una serie de estudios y tratamientos y bueno, y no había habido resultados. Formales, tradicionales. O sea, exactamente, ¿no? Y yo considero que es absolutamente coherente hacerle todo ese tratamiento, ¿bien? Y los estudios diagnósticos. Pero yo le pregunto, en ese momento, ya me pongo en la posición de terapeuta y le digo, ¿en qué circunstancias se produjo este dolor, la molestia? ¿Cómo empezó? Me dice, cuando esta persona, este señor, quiso ser víctima de un taxista, este señor, al ver que lo estaba llevando por otro lugar, se ha tirado y se golpeó el hombro. Entonces ahí yo comienzo el tratamiento en el campo informacional que está en el hombro cerca. Ahí comencé a hacer un movimiento, no necesariamente tengo que tocarlo, un movimiento, y le dije, de la escala 1 al 10, ¿cuánto tiene dolor? Por ejemplo, que me dijera 7. Entonces comenzó a disminuir el dolor poco a poco, hasta llegar, que no es 100% que llegue a 0, puede que llegue un momento, puede que no, cada persona tiene sus tiempos. En este caso específicamente ya no tuvo dolor y yo lo he ido viendo durante más o menos 3 años y nunca más presentó el dolor, porque ese dolor estaba referido a que podía morir, a que podía ser atacado, que podía haberle sucedido de las cosas más graves y no necesariamente es al dolor, que sí era normal que cuando se cayó tenía que dolerle. Entonces eso es importante que nosotros, digamos, los médicos podamos ver un poco más allá de lo evidente. Hay dolores que se producen en el corazón, nada más tenemos nosotros 40.000 neuronas cerebrales. En el aparato intestinal tenemos 100 millones de neuronas cerebrales, eso lo dicen los gastroenterólogos. Quiere decir que tal como estamos pensando acá, como estamos sintiendo, también va a afectar a ese nivel. Comprendiendo al ser humano como una unidad, es que el terapeuta bioenergético y el médico tienen que ir hacia esa mirada coherente y una mirada integral. Maritza, para seguir explicando un poquito el trabajo que haces y esta bioenergética y cómo complementamos esto, hay unos elementos que has traído tú acá. Cuéntanos un poco, por ejemplo, esa plantita, para qué la has traído, qué es lo que funciona, qué es lo que quieres transmitir con ella. Todo lo que está en naturaleza, y en este caso específicamente las plantas, tienen un campo vibracional. Por supuesto no los vemos nosotros, pero sin embargo si podemos medirlo, lo podemos medir, hay un campo vibracional. Ellos si vamos a decirlo, su esencia realmente es crear un ecosistema y ayudarnos a convivir de la mejor manera. De nuevo la integración, ¿no? Tampoco no solamente somos nosotros, sino que está el mundo. Exactamente, ¿no? O sea, yo creo que hablar de la parte ecológica, sistema, sería otra entrevista, pero acá estamos hablando. Entonces, ella tiene una función para mí y yo también hacia ella, o sea, convivimos juntos. Claro. Y tiene una energía curativa. Porque de pronto yo puedo leerla, puedo sentir su vibración, que es armoniosa, o también de repente podría ser una planta que tenga un efecto curativo y la puedo tomar y ese campo vibracional entra en mi organismo y ordena también mis células, como explicaba Oscar. Bien, entonces es por eso que debemos invitar a los niños a hacer biohuertos, a amar lo que tiene vida y que también lo beneficia a él, y él también es un cuidador principal. Claro, más, nosotros ya es un poquito difícil cambiarnos a veces nuestra mente, ¿no? No, es una buena manera de el respeto, por ejemplo, ¿no? Exactamente, el respeto y saber que es una vida, ¿no? Y por ejemplo los colores, de pronto invitar a los colores, porque los colores tienen una longitud de onda. Ya tenemos 3 colores. 3 colores. Ahí el rojo, que resuena con el primer centro energético que tenemos que saber, que nos conecta con la vida misma, con la tierra, con la vida, que es muy importante, el caminar seguro ante la vida. Muchas veces trabajamos con esa información también. El rojo, el amarillo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los colores de un tercer centro, porque en medicina complementaria se trabaja sobre centros energéticos
que no solamente es eso, sino que tiene que ver con el sistema neuroendocrino. O sea, siempre asociamos la ciencia con el conocimiento ancestral, que es tan sabio, no hay que desestimarlo. No, claro. Bien, y el verde, que tiene que ver con el campo del amor, el campo de la sanación, es un extraordinario color y que tiene una longitud de onda que al aproximarlo a nuestro campo energético, también por su misma longitud hace que nuestra frecuencia también se ponga más equilibrada. Lo que estás diciendo es que esto lo usas los colores los utilizas en las la terapias cromoterapia, mismos, la cromoterapia. Exacto, la cromoterapia como tal. Es más, si por ejemplo tenemos un ambiente que de pronto hay un color que nos incomoda tremendamente, entramos acá y no nos produce esa tranquilidad, quizás algo de nosotros se vaya a alterar o nos ponga un poco tensos. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por eso que, bueno, eso sucede también en arquitectura, ¿no? La luz, la ventilación, el colores son importantes. Pero como un elemento terapéutico, sí lo es también. ¿Y el agüita que has traído ahí para terminar? El agua, le voy a hacer un ejemplo, vamos a ver, espero no jugar carnaval con ustedes, por favor, traten de cubrirse un poco. ¿Pero es agua normal? Es agua natural, normal, pero que era solamente con la idea de que muchas veces nosotros quizás pensamos demasiado para tratar de encontrar una armonía y está muy cerca de nosotros, y sobre todo lo más importante es lo que tengamos en nuestro interior, en la parte del alma, del espíritu, ¿no? En este caso, por ejemplo, el agua sabemos que es un nutriente de los más importantes, como decía el doctor, realmente los alimentos es donde empieza la verdadera curación. Igual, y si yo, por ejemplo, pongo un recipiente, un dispensador, y acá voy a poner acá para no hacer, y ven como un rocío, ahí cada uno es con una burbuja que elimina un ion negativo, y ion negativo es aquel que nos energiza. Lo voy a hacer así nada más, simulando que lo estoy haciendo para no mojarme, de la cabeza a los pies. De repente cuando voy a trabajar y estoy un poco tensa, y eso también va a producir un poco... O sea, creo una mini atmósfera. Una mini atmósfera. Claro. Que diga, bueno, voy a la playa, bueno, no tengo tiempo para ir a la playa, no tengo tiempo para dar. Entonces, pero pueden hacerlo en la casa. Perfecto. Se puede usar cosas sencillas. Perfecto. Marisa, vamos a hacer de nuevo un pequeño corte y regresamos.